La Iglesia de Dios de la Profecía en La Romana presenta Mundo Cristiano. Mundo Cristiano. Oye, mundo, entiende de una vez. Comentarios, enseñanzas, curiosidades, estudio de la Biblia, música. Un programa que se identifica contigo, ameno y edificante. Desde ahora en el aire, Mundo Cristiano. Mundo Cristiano. Oye, mundo, no trates de cambiar con tu esfuerzo, pues vas a fracasar. Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a su programa de cada martes, Mundo Cristiano, hoy en su sección masculina. Estamos aquí acompañando a cada uno de ustedes que siempre nos escuchan para hablar de la palabra del Señor. Este es su servidor, Jonathan Pierret, todos los martes aquí, y gracias por permitirme entrar en sus hogares. Recuerden que Mundo Cristiano llega a ustedes gracias a la Iglesia de Dios de la Profecía Central, ubicada en la Espaillat número 86. Ahí pueden compartir con nosotros la palabra del Señor todos los martes a partir de las 7 de la noche con verdades bíblicas, enseñanzas dadas por nuestro pastor y todos los maestros de nuestra iglesia local. También los jueves tenemos servicio congregacional a partir de las 7 de la noche. Puede acercarse con nosotros y adorar al Señor juntos, unánimes. Los sábados, todos aquellos que se sientan jóvenes pueden acompañarnos a partir de las 5:30 de la tarde. Así adoramos al Señor todos juntos con un espíritu juvenil. Y finalizamos los domingos con nuestra escuela bíblica a partir de las 9 de la mañana y nuestro culto congregacional a las 11 de la mañana. Recuerde también seguirnos a través de las diferentes plataformas como en YouTube, Mundo Cristiano IDP, y ahí puede ver este programa y todos los de la semana. Como bien saben, estamos en la segunda parte de este estudio que estamos haciendo y hoy me acompaña un amigo, un hermano desde hace mucho tiempo, mi amigo Joan Jiménez. ¿Cómo estás, hermano? Amén, hermano. Dios te bendiga mucho. Bien, gracias a Dios y contento de estar con ustedes. Gracias. Hoy estamos en la segunda parte, Joan, de lo que necesitamos para conocer la palabra del Señor. La semana pasada nos acompañaba nuestro hermano Jorge Santana, y en el cual tratamos diferentes tipos de temas. Al finalizar terminamos con los diferentes tipos de versiones bíblicas que tenemos para poder estudiar la palabra del Señor. Hoy venimos con unos temas más profundos que quizás hay muchos que lo han escuchado, pero quizás nunca lo han aplicado al momento de estudiar la palabra del Señor. Así que vamos a empezar con un tema importante, que es la hermenéutica. Muchos sé que han escuchado este término, pero quizás ¿cómo lo aplican al momento de estudiar la palabra del Señor? Bueno, el tema del estudio bíblico es un tema muy importante porque la Biblia dice en Hebreos que Dios, habiendo hablado, ¿no?, ¿verdad?, en otros tiempos, dice a nuestros padres, ¿no?, ¿verdad?, a través de los profetas y demás, dice que en el tiempo presente nos ha hablado por el Hijo, o sea, y obviamente todo lo que Dios dice tiene relevancia, tiene importancia, y si lo que Dios dice tiene relevancia y tiene importancia, y como dijo Martín Lutero, por ejemplo, que la Biblia no es antigua ni moderna, la Biblia es eterna, pues entonces la Biblia es relevante no simplemente no fue relevante simplemente para los judíos o para los romanos, sino que es la palabra del Dios viviente que ha hablado, que habla y que tiene algo que decir, y por ende entonces nosotros tenemos algo que interpretar, ¿no? Interpretar, o sea, ¿qué quiere decir eso que Dios ha dicho? Entonces ahí entra la hermenéutica, que es un método de interpretación, de cómo llegar a conclusiones, pero lo importante de la hermenéutica es que te provee herramientas, no simplemente para que tú llegues a conclusiones o a tu propia conclusión, sino que a través de diferentes métodos de estudio, lo que buscamos como fin o objetivo es qué es lo que Dios ha querido transmitir. Exactamente. ¿Qué es lo que Dios ha querido transmitir? Y qué me toca a mí responder a lo que Dios ha dicho. Claro que sí, porque la Biblia se responde con la Biblia. O sea, un verso siempre va a responder a otro verso, por muy complicado que quizás lo veamos en ese momento. Perfecto. Entonces, es importante porque
Recuerdo una frase de alguien que dijo, de preocúpate por los muchos textos de la Biblia que tú no conoces, preocúpate por lo que aplicas. Entonces, es verdad que es importante tener métodos para poder estudiar, para poder llegar a una conclusión del mensaje que Dios está transmitiendo, pero no es mentira que muchas veces nos podemos quedar en el método y lo que significa, y si eso no se traduce en una aplicación en nuestra vida diaria, pues simplemente no va a trascender. Exactamente. Dios no es un Dios que quiere que nosotros tengamos una información, sino que vayamos de la teoría a la práctica. Exactamente. Y esa práctica se traduce en obediencia. Dios mismo en muchas ocasiones dijo que Él prefería la obediencia que los muchos sacrificios. Y los muchos sacrificios era como, ok, tengo que hacer esto y esto y esto y cumplí. Y ya. Entonces, era como los fariseos, que sí tenían un conocimiento muy alto de la palabra del Señor, pero al momento de aplicarlo no era correcto y no iban acorde a lo que ya el Señor había establecido en ese momento. Entonces es importante, y más en estos tiempos, Joan, que vemos muchas doctrinas por falta del entendimiento de lo que el Espíritu Santo plasmó en la palabra y nos da de comer a nosotros. Entonces yo agarro un verso, un texto bíblico, y no veo el contexto del verso, sino que simplemente tomo la partecita para yo predicar, y eso causa una mala interpretación y luego crea una doctrina. Claro. Y esa doctrina trae entonces una iglesia que está falta del entendimiento correcto de la palabra del Señor. Claro. Por ejemplo, nosotros creemos, por ejemplo, a veces se está predicando y se supone que el que está predicando ha hecho uso de la hermenéutica, de la exégesis, que es poder discernir, ¿no? Desglosar, dividir, extraer el contenido. Y muchas veces quien está exponiendo la escritura está presentando verdades que muchas veces nos están confrontando. Y nosotros hemos llegado a tener una ceguera tan grande que creemos que asentir y creer es lo mismo. Nosotros tenemos la capacidad de decir, oye, mira, es verdad, eso es así. Sí, que tenga lógica no significa pero no lo asumo yo en mi vida como algo, wow, yo estoy mal, tengo que arrepentirme, tengo que cambiar, tengo que dejar de hacer eso y practicar, porque ese es uno de los temas importantes. Cuando tú ves en la Escritura, Dios, por ejemplo, tú encuentras en Efesios que dice, el que hurta, ya no hurte más, pero no se queda ahí en que no hagas algo incorrecto, sino que dice, sino que trabaje y entonces ayude al que no tiene. O sea, Dios no te llama a que no hagas algo incorrecto, sino que hagas lo correcto, ¿entiendes? Que lo honres a Él de esa manera. De la misma manera, cuando estamos escuchando un mensaje, cuando estamos estudiando la palabra, el objetivo de Dios no es que nos quedemos en que, wow, sí, esto es verdad, esto es mentira, sino que esa verdad se quede en mi vida y que yo pueda aplicarla de la forma correcta y que deseche la mentira que yo había vivido todo este tiempo. Perfecto. Así como el apóstol Pablo quizás en un momento pensó que iba caminando todo el tiempo bajo la verdad porque él era Pablo, el Saulo, el que nació siendo parte de nacionalidades judías, o sea, tenía todos los requerimientos, pero al final cuando se topó con Jesucristo y vio la verdad, entonces abrió sus ojos. Claro. Un punto importante, Joan, en esta parte de la hermenéutica, es que tenemos que tener muy en claro que es algo que veo que ha traído las personas quizás nuevas en el Evangelio, y es que no toman en cuenta la cultura, no toman en cuenta el tiempo, no toman en cuenta a quién se le habló en ese momento, sino que simplemente extrae un texto bíblico del Antiguo Testamento que fue para ese pueblo en ese momento y lo aplican a su vida. Y lo aplican de tal forma que desechan el vivir del otro. O sea, el otro que está viviendo por la gracia y que está viviendo conforme a como Jesucristo mandó. No estamos diciendo que el Antiguo Testamento quizás ya no tenga una validez. Sí, tiene una validez porque Romanos nos dice que la ley me hace a mí ver el pecado que mora en mí. Sí. Entonces, vivir por la gracia es yo entender entonces que ya yo vivo bajo el sacrificio que hizo Jesús. Entonces, ahora, ¿cómo nosotros podemos quizás dar un consejo a esas personas
que quizás están malinterpretando esos textos bíblicos y no están implicando bien la hermenéutica. Bueno, mira Juan, en su mayoría, todo el contexto bíblico está escrito para judíos. Está escrito para judíos. O sea, todo el Antiguo Testamento es Dios tratando con un pueblo, ¿cuál es el pueblo de los judíos? Que Exacto. viene desde el llamamiento de Abraham, donde le dice, haré de ti una nación grande, ese pueblo va a Egipto, se multiplica, José, todo esto. Y por ahí viene la promesa, ¿no? La que viene desde la simiente de la mujer y todo esto. Y cuando tú entras, por ejemplo, en los evangelios, nosotros le llamamos Nuevo Testamento, pero la realidad es que todavía los judíos que están ahí. Si tú encuentras y preguntas quién es el último profeta del Antiguo Testamento, tú vas a encontrar que Juan es Juan. el último. Sin embargo, en la división de nuestra Biblia hoy, él se encuentra en el Nuevo Testamento. Y una de las cosas que a veces nos bota la bola es creer que todo lo que está desde Mateo para adelante es otro tiempo. Sin embargo, tú vas a encontrar, por ejemplo, un tema, el reino. Mateo habla del reino. Tú no puedes estudiar Mateo sin tomar en cuenta ese tema del reino. Porque acuérdate que en el Antiguo Testamento se prometió un rey y un reino. Y Exacto. hay una promesa. Y por eso tú vas a encontrar que Jesús dice, y Juan dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Y ese es un tema recurrente en Mateo. Si tú no tomas en cuenta qué es el reino, bueno, el reino de Dios es el lugar donde está el pueblo de Dios, donde está la voluntad de Dios. Y que se viene anunciando desde el Antiguo Testamento. Perfecto. Entonces, es un tema tan importante que, por ejemplo, Jesús resucita. Y cuando Jesús resucita, los discípulos, ok, resucitaste, está todo bien, pero una de las preguntas que le dicen ellos es, ¿restaurarás el reino ahora? Entonces, tú tienes que tomar en cuenta que quien está preguntando no es un gentil, es un judío que está preguntando, o sea, oye, el tema del reino, ok, creemos que tú eres el Mesías, Mateo 16, Pedro dice, tú eres el Cristo, el Mesías. Otra cosa importante es que siempre en Mateo tú vas a encontrar, como dijo Isaías, como dijo el profeta, Mateo está certificando que todo lo que Cristo está haciendo es lo que el Antiguo Testamento Ya había hablado había de- decidido que el Cristo, que el Mesías iba a hacer. Entonces, en todo ese contexto, si no tomamos en cuenta que es a los judíos, por eso la Biblia dice que la salvación Bien. no es exclusiva de los judíos, pero viene a través de los judíos. Dios tenía un plan de a través de este pueblo traer toda su salvación a todas las naciones, pero lo hizo primero a través de este pueblo. El trato de Dios con Israel es exclusivo. Entonces, en el tema de discernir una cosa y la otra, pues yo agarro y digo, agarro cualquier texto y digo, eso es para mí, y no tomo en cuenta lo que tú decías ahorita, de Exacto. que Jesús está hablando con judíos. Con judíos. Con judíos. Y esos judíos tienen una promesa y esos judíos están esperando algo. Entonces, a la hora de yo leer ese texto, si yo no pongo cada cosa en su lugar, pues lo más probable es que yo haga Una mala interpretación. Una mala interpretación. Sí, yo hago una mala interpretación porque entonces hay una cultura ahí que yo no estoy aplicando a mi vida. O sea, yo vivo en el occidente, yo tengo otro tipo de pensamiento, yo estoy en otro tiempo y no es que la palabra del Señor ha cambiado, sino es que a quien Jesús le estaba hablando en ese momento era una cultura muy diferente. Por ejemplo, si vemos las parábolas que Jesús hacía eran acorde a cosas que los judíos entendían. Quizás nosotros vemos una parábola de Jesús y decimos, ¿qué quiso decir Jesús con eso? Exactamente. Pero no es que no puedo entenderlo, porque los judíos en ese momento sí entendieron, porque era algo que era natural para ellos en su contexto de vida. Para mi contexto de vida no es así. Entonces yo debo de estudiar. Al momento de tomar un verso bíblico, bueno, un capítulo, para hacerlo más amplio, el ejemplo, yo tomo ese capítulo y entiendo primero a quién le están hablando, quién está hablando, por qué le está diciendo eso, en qué momento del tiempo le está diciendo eso, para yo poder tener un contexto completo y entendimiento completo de lo que está sucediendo ahí. Porque si no, entonces yo voy a aplicar y voy a hacer una mala interpretación bíblica y eso yo se lo voy a dar a mi pueblo. Claro, perfecto. Eso afecta mucho. También hay que tener, parte de lo que hay que tener en cuenta al momento de la hermenéutica, es un tema muy importante, que es un método que nació entre los siglos IV y V,
que es la teología. Sí, claro. La teología bíblica es la que nos da entonces la disciplina para aprender los atributos del Señor, que van dentro de la hermenéutica. Al momento que yo entiendo un verso bíblico, entonces me disciplino y aprendo sobre los atributos y conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ahora, ¿cómo yo puedo entonces, Joan, en esa teología, poderla aplicar? Un nuevo creyente que quizás te escuche o una nueva persona que quiere empezar un estudio bíblico, ¿cómo aplica la teología a su vida? Bueno, lo primero es, tú tienes que partir de un contexto general para luego un contexto particular. La Biblia no fue escrita en un vacío. Ciertamente, en mucho tiempo escribieron diferentes personas con diferentes temperamentos, con diferente nivel de estudio, pero no debemos de perder de vista de que había un Dios soberano guiando un solo libro. Exacto. Un solo mensaje conectado desde principio a fin. O sea que cuando yo estoy estudiando Efesios, yo tengo que mirar el contexto general de la Biblia. Exactamente. General de la Biblia. ¿Qué es lo que hace la teología? Cómo esto encaja. Y si el tema de la Biblia de manera general es Cristo, entonces yo tengo que ver cómo eso se conecta. Cuando tú estás estudiando un texto, tú vas a encontrar de todo mucho, porque la palabra de Dios es rica, abundante, y tú vas a encontrar atributos de Dios. Por ejemplo, tú vas a encontrar temas predominantes, lo que es un atributo de Dios. Tú vas a encontrar principios, tú vas a encontrar mandatos. Algo que yo hago de manera particular es que trato de buscar los imperativos. Okay. Los imperativos que en la Biblia están de manera que yo lo pueda aplicar a mi vida. Exacto. Porque a veces nosotros leemos y leemos. Ciertamente la palabra de Dios tú puedes leerla y Dios te va a bendecir a través de su palabra. Pero hay diferentes maneras en las que nosotros podemos entrar. Tú puedes tener una lectura diaria de manera genérica o continua, que tú no te detengas. Pero también está en que tú decidas estudiar una porción más detenida, ahondes en el texto, pero luego de eso está la parte más importante, que es la parte de la meditación o la interiorización, donde tú estás meditando esta palabra, tú le estás rumiando, y ahí es donde tú vas a llegar a una conclusión en tu voluntad de si tú lo vas a aplicar o no. No es un tema de si tú lo recuerdas o no, es un tema de poner en práctica, como al principio decía, no es que tanto sé, que tanto aplico. Entonces, partes importantes a la hora de interpretar la Escritura, por ejemplo, son los temas que se repiten. Por ejemplo, algo fácil, si vamos a Efesios capítulo 6, donde habla de la armadura, del cristiano, te voy a leer algo y quiero que tú lo escuches y tú me digas cuál es la palabra que se repite unas cuantas veces en Efesios capítulo 6, verso 10. Dice acá, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces, ahí, no sé si lo pudiste notar, pero está hablando de la armadura. Pero hay algunas palabras que se repiten varias veces. Firmeza. Versículo 11, perfecto, para que podáis estar firmes. Y tú la vas a encontrar, o sea, que hay un énfasis. Y toda la armadura del Señor que habla ahí, siempre te termina, quizás no habla
no da la palabra específica de firmeza, pero todo se arma de tú mantenerte firme en la palabra del Señor. O sea, mantenerte firme en lo que tú has creído, en mantenerte firme en lo que se te ha predicado. Perfecto. O sea, en mantenerte ahí en esa fortaleza, porque eso es lo que te va a llevar a conocer más al Señor. Entonces, cuando yo sé que el texto, cuando yo sé que lo que Dios quiere es que yo como cristiano esté firme, ese es el deseo de Dios. Ahora, ahí vamos un poco con lo aplicativo, Juan. Y es que, ok, Dios quiere que yo esté firme. Sí, Dios quiere. Dios produce tanto el querer como el hacer. Pero ¿qué parte yo juego en esa parte? Ahí no dice, mira, Dios quiere que tú estés firme y porque Dios quiere que tú estés firme, ya tú vas a estar firme. No. Dice, tomad. Hay una parte que nos corresponde a nosotros y no dice, toma esto, o si tú quieres tomar, no, toda la armadura. Entonces, si queremos estar firmes, entonces tenemos que tomar toda la armadura. Y yo tengo que hacer una fuerza de voluntad. Por eso decía el Señor a Josué, le dijo, esfuérzate y sé valiente. O sea, hay una parte que tú tienes que hacer, pero nunca olvides la palabra del Señor. O sea, hay una parte tuya que debes de hacer al momento de tú tomar la escritura de la palabra del Señor. Y realmente en esta parte de la teología, es importante que nosotros entendamos que la teología lo que quiere es unir en todos los versos bíblicos el único mensaje, que es Cristo. Al momento que Cristo predicaba y decía sobre o sea, todo el texto bíblico, y cuando Jesús predicaba, hablaba de su expiación, hablaba de que Él iba a ser Salvador, hablaba de la condenación y hablaba de la verdad. O sea, todo el texto bíblico unía ese único mensaje que era en Cristo Jesús. Amén. Hay un mensaje que me gusta, lo voy a leer, que de R.C. Sproul, que decía, todos somos teólogos. La pregunta es si somos buenos o malos teólogos. Del mismo modo, todos tenemos la teología bíblica buena o mala. O sea, todo depende de nosotros. Todos somos teólogos. Yo tengo que ahora yo tengo que decidir si esa teología que yo tome para la enseñanza del Señor es la teología que corresponde, que el Espíritu Santo ha escrito y que me ha dado, o es la teología simplemente no aplicativa o fuera del contexto bíblico. Realmente todos nosotros vemos la Biblia a través de un lente, una forma de verlo. Lamentablemente, muchos de nosotros vemos la Escritura a través del lente que otro no ha puesto. Y lamentablemente es como cuando tú te crías en tu casa creyendo algo por 20 años y yo vengo y te lo explico de otra manera, va a ser muy difícil. Sí. Entonces nosotros hemos sido, lamentablemente, lo voy a decir, mal enseñados y ciertas cosas la interpretamos. Te voy a poner un ejemplo sencillo. ¿Cuántas veces nosotros hemos escuchado que los ángeles son asexuales? Exacto. ¿No, verdad? Sí. Sin embargo, el texto, cuando a Jesús están preguntándole, para tentarle si esta mujer vivía con este hombre y se muere, y tú sabes que dice que el hermano la toma. Sí. Y entonces allá le preguntan, ¿de quién va a ser allá? Entonces, él responde, no, es que en el cielo vamos a ser como los ángeles. No dice asexuales, que no se casan. Exacto. ¿Entiendes? Exacto. Sin embargo, a partir de ese texto, nosotros decimos que los ángeles son asexuales. sean asexuales. O sea, hay una mala interpretación de la palabra. ¿Entiendes? Pero ese no es el énfasis. Tú ves como el contexto. Por ejemplo, y mira, pueden dañar todo el texto. Entonces, eso es un problema. Se dice en interpretación que el contexto es el rey de la interpretación, ¿no? ¿Verdad? Mira un texto sencillo. Pablo le está hablando en 2 de Timoteo, rapidito. Dice aquí, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí, a muchos testigos. Y Pablo le está diciendo a Timoteo, yo también sufro penalidades. Más adelante aparece un texto que creo que es una cita del Antiguo Testamento, que dice, palabra fiel es esta, si somos muertos con Él, también viviremos con Él, si sufrimos, también reinaremos con Él, si le negáremos, Él también nos negará, si fuéramos infieles, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. Y tú dices, ok, ¿qué tiene que ver esto? ¿Por qué Pablo pone esto aquí? Tú tienes que estudiar, ver el contexto, todo. Y la realidad es que Pablo le está diciendo aquí, tú eres un soldado.
y el soldado no se enrede en las cosas del mundo. Parece que Timoteo tenía cierta timidez, estaba medio débil, y Pablo le está diciendo, mira, yo he sufrido mucho, esto no es fácil, Timoteo, yo he sufrido mucho, yo he padecido persecución, sufro penalidades, y dice, tú tienes que sufrirla también, pero entonces también dice, tú eres que sabes, Timoteo. Exacto. Si tú sufres con él, va a reinar. Pero si no, o sea, como Timoteo, tiene que ponerte en esto, porque si no, ¿entiendes? Entonces ahí todo encaja. Exactamente. No, y realmente esto ha sido grandioso porque la teología y la hermenéutica siempre van de la mano. Y tienes que ser una ayuda para el cristiano, porque fortalece y nos hace crecer en el Señor. Joan, realmente el tiempo ha sido corto. Este tema es sumamente importante y sumamente largo. Creo que debemos de volvernos a juntar para poder terminar todo esto. Así que gracias por estar aquí junto con nosotros. Gracias a ustedes por permitirnos entrar en sus hogares y compartir la palabra del Señor. Les prometemos que Joan y Jorge también quizás vengan los dos juntos y así compartimos todos la palabra del Señor. No, claro. Gracias por estar aquí, Un Joan. placer. Dios le bendiga, Dios le guarde. Hemos presentado Mundo Cristiano. Mundo Cristiano. El programa oficial de la Iglesia de Dios de la Profecía. Si has sido bendecido, te invitamos a que nos visites. Estamos en la calle Espaillat número 86, La Romana, República Dominicana. O llámanos al 809-556-4337. Hasta la próxima.